mi contacto con él en cuanto a lo que hace fue en una eh, conferencia que dio en la Academia de Ciencias de Chile, eh, y quedé muy impresionado, sobre todo por las cosas que está haciendo su centro. ¿Ya? Es un centro que eh, eh, trabaja en sistemas complejos en ingeniería y es un instituto de excelencia del CONICYT. Leonardo es un profesor titular en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, eh, y recibió el título de doctor en una universidad en la British Columbia, en Southern School of Business, y se ha dedicado al transporte. ¿Ah? El transporte, yo supongo que es la economía del transporte la que haces tú. Así que es un placer, sobre todo porque yo tengo una relación muy estrecha con parte de su familia, así que es un placer tenerte aquí con nosotros, Leonardo, y bueno, te dejo eh, para que comiences tu conferencia. Muchas gracias, Ramón. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Es un gusto conversar con ustedes y poder hacer esta presentación y contarles cuáles son las iniciativas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Tengo unas pocas diapositivas que describen el instituto, que son mucho más importantes para gente que no conoce los centros de excelencia que para ustedes. El ICI está financiado por lo que antes se llamaba los fondos basales. Está albergado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y tiene formalmente a la Universidad Católica como institución asociada, y colabora en otras instituciones, la Universidad de Concepción muy fuertemente, la Universidad Talca, la Católica Valparaíso, USACH, Los Andes y la Diego Portales, y falta ahí la Universidad Adolfo Ibáñez. Hay diferentes investigadores de diferentes universidades, en ese sentido se nutre de diferentes universidades y hace las cosas que ustedes entienden bien: investigación científica y tecnológica, trata de formar recursos humanos. Una de las cuestiones centrales sí, que yo quiero llamar su atención es al último párrafo, porque esto es consustancial al financiamiento que nosotros recibimos. El financiamiento basal está orientado a que la investigación se transforme en innovación y esa innovación impacte en el entorno productivo y público de manera de cumplir la cadena completa desde la investigación hasta el impacto con soluciones innovadoras y tratar de contribuir al beneficio social y económico del país. En ese sentido, el hacer algo concreto respecto a la crisis COVID para nosotros es misional. Muy brevemente, el ICI está organizado en 5 líneas de investigación: ciencia de los datos, energía, mercados, organización y regulación, que es donde estamos los economistas. Como bien decía Ramón, yo estoy a medio camino entre ingeniería de transporte y economía. Soy economista cuando me conviene o ingeniero cuando me conviene, dependiendo de la audiencia. Tenemos un grupo de investigación de operaciones y optimización y el grupo de ingeniería de transporte. Y lo que nosotros hacemos es que estas líneas de investigación interactúan para poder impactar en lo que llamamos sistemas complejos como ciudades, mercados eléctricos, recursos naturales, aportar a las políticas públicas, las industrias, y particularmente en salud, que va a ser importante ahora. Eso es todo lo que les voy a contar del instituto. El instituto tiene 50 investigadores, de los cuales 15 son titulares, y lo que les quiero contar es que, si ustedes se dan cuenta, acá arribita cambió el logo y ahora dice COVID-19. Y eso es porque en marzo nosotros decidimos reorientar todas las capacidades, conocimientos y recursos a la crisis COVID, con un objetivo bien concreto, que era colaborar directamente con la primera línea de salud. Es decir, no queríamos solo hacer modelos, sino que queríamos desarrollar iniciativas que aportaran a cada uno de los elementos que nosotros distinguimos que son necesarios para contener esta crisis. Y lo otro que nos pusimos en mente fue que estas iniciativas sirven en la medida que trabajemos colaborativamente con quienes están a cargo de la toma de decisiones y de ejecutar, y que seamos capaces de implementar. Es decir, no dejarlo en un proyecto, sino que ser capaces de implementar esto trabajando con la gente que toma las decisiones y ejecuta, y por lo tanto facilitándoles la vida, convenciéndolos, siendo bastante insistentes en algunas ocasiones. Y pongo las fotos de todos quienes están, porque la conferencia la voy a dar yo, pero entre investigadores,
ingenieros de proyectos, geógrafos, periodistas y parte del staff. Hay más de 60 personas trabajando en total en todas las iniciativas que les voy a mostrar. Entonces, en ese sentido, yo participo en algunas, pero soy más que nada un mensajero, y todo la energía reside en parte en la gente que aparece en esas fotos. Acá están las iniciativas de las cuales yo les voy a hablar, algunas en un poquito más de profundidad, otras muy someramente, y todas las pueden encontrar en el sitio del instituto www.ice.cl. Cada una de las iniciativas tiene un párrafo cortito que la explica, tiene un link a todas las noticias de prensa que se han generado sobre esa iniciativa y acceso a reportes cortos y detallados. Pueden ir y mirar todo lo que quieran ver en detalle. Lo que nosotros quisimos hacer es tratar de orientarnos en el siguiente esquema. Lo primero que uno puede pensar es que hay que controlar los contagios. Eso es particularmente cierto en este momento en la región metropolitana y Valparaíso. Y ojo con Antofagasta. Y para el control de contagios tenemos 3 iniciativas. Una observación de la movilidad, testear masivamente, y después lo que se llama TTA, que es testeo, trazabilidad y aislamiento. Es decir, poder trazar a las personas que están contagiadas, sus contactos estrechos, y ayudarlos a aislarse cuando... La gente contagiada, algunos de ellos van a llegar al sistema de salud. Entonces lo que nos propusimos ahí fueron tener iniciativas en 3 diferentes. Y ahí tenemos 2 iniciativas que se llaman Vital y Geos. Luego queremos tratar de apoyar por el otro lado de la cama. Está la cama y por el otro lado está el personal de salud. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es poder ayudar a sostener la capacidad de atención de esas camas. Y luego hay muchas personas que o van a ser hospitalizadas en domicilio o van a ser derivadas después de la UCI de la cama básica a sus domicilios. Y queremos colaborar en la hospitalización domiciliaria también. Y luego, pensando en el futuro, en algún instante debiésemos salir de esta situación, y la pregunta es ¿cómo salimos? ¿Cuál es la salida, por ejemplo, de la cuarentena total? Y en ese sentido tenemos 2 iniciativas que nos ayudan a pensar en el futuro. Entonces yo los voy a llevar por este flujo de izquierda a derecha, donde están todas esas iniciativas que están marcadas allí, y les voy a contar de casi todas, en algunos casos con solo una diapositiva. Pues. Control de contagio vía control de la movilidad. Lo que hicimos acá es que nosotros firmamos una alianza con Entel y su equipo de datos que se llama EntelOcean para tener acceso a datos anónimos y agrupados de las conexiones de los celulares a las antenas. Y esto nos permite hacer geointeligencia y análisis de la movilidad. Este es un trabajo arduo, consume un montón de tiempo, pero es muy importante. Pueden verlo en covidanalytics.easy.cl. Una de las cosas que hacemos es que tenemos un visualizador, ustedes los pueden ir a mirar, que permite comparar salidas y entradas a nivel de zona censal, 100 veces más pequeño que una comuna, que permite ver cómo se compara la movilidad en términos de salidas de una zona censal o entradas a una zona censal respecto de las últimas 2 semanas normales, que son las que estaban antes de que se cerrara el colegio. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo. Estamos mirando una semana en que había solo cuarentena en el sector oriente y el centro. Entonces uno puede ver de qué manera varían las entradas. Lo que se puede ver, por ejemplo, es que las entradas disminuyeron mucho en la zona cuarenteneada, pero las entradas aumentaron mucho en todos los puntos que son rojos. Es decir, la gente que ya no podía ir a trabajar al sector oriente buscó otros subcentros donde poder ir a hacer alguna actividad. Y pueden jugar con ese visualizador eternamente. A partir de estos datos, nosotros generamos un reporte semanal de movilidad. El reporte 4 contenía la información desde las últimas semanas normales, pasando por la semana de cierre de colegios, cuarentena en el zona oriente, la cuarentena en las otras comunas, hasta llegar a 4 semanas de cuarentena total. Esto es lo que yo comentaba antes que empezara. Si ustedes ven, espero que se vea el mouse, en los momentos en que se cerraron los colegios, las primeras cuarentenas, hubo una cierta disminución de la movilidad, y lo que ocurre en cuarentena total no es diferente de eso. Y la baja en la movilidad, la baja en los desplazamientos es muy baja. Alcanza solo 50% en el sector oriente, y en comunas más populares y periféricas como Puente Alto,
la baja de movilidad es solo de 30%, en La Pintana llega al 20%. Lo que es peor es que se puede ver que en las 4 semanas de cuarentena ha pasado muy poco, la movilidad no ha cambiado. Esta baja de movilidad es insuficiente para disminuir los contagios a la velocidad que se necesita. Si los contagios no disminuyen, no le damos respiro al sistema de salud. Y el problema es que mientras no haya un respiro al sistema de salud y no disminuyan los contagios, no vamos a salir de la cuarentena total. Y solo mirando este gráfico uno se da cuenta que nos quedan por lo menos 3 semanas y va a ser aún más difícil que la gente adhiera. En el reporte nos referimos más a cuáles son medidas que podrían funcionar. Esto evidentemente habla de precariedad y falta de acceso a servicios de las comunas de estratos socioeconómicos más bajas y periféricas sobre todo. Hicimos un análisis territorial, por ejemplo, identificando qué es lo que ocurre con la gente ahora que no entra, que no entra bajo cuarentena total, y lo que pueden ver es que bajo la cuarentena total hay zonas censales donde las entradas aumentaron. Eso está casi todo asociado a ferias y la diferencia es relativamente clara. Hay un problema con las fuentes laborales. Hay gente que tiene que ir a estas ferias libres a tratar de generar ingresos mediante empleos informales, al mismo tiempo genera el ingreso durante el día, tiene que abastecerse durante el día y por lo tanto la movilidad no logra disminuir. Eso quiere decir que las medidas sociales, a través de la disminución de la movilidad, se transforman en una medida sanitaria. Por otros lados, el análisis está hecho, los cordones industriales no han bajado su movilidad, por lo tanto lo que ocurre es que hay mucha gente que está trabajando, incluso sus empleos formales. Agregamos ahora el visualizador Valparaíso, que entró en cuarentena, entonces pueden ir y ver cómo estaban la variación de, por ejemplo, salidas. Esto es justo antes de que estuviese la cuarentena total y se puede ver que la cuarentena voluntaria generó no demasiada baja de movilidad. Todas las zonas blancas es que la movilidad no cambió y en las zonas verdecitas es que cambió entre 20 y 40%. Este fin de semana deberíamos generar el primer reporte de movilidad de Valparaíso. Adicionalmente a esto, el instituto es el que procesa desde hace ya varios años toda la información que ocurre de las validaciones VIP en la región metropolitana y por lo tanto estamos generando también informes de cómo han cambiado las validaciones VIP en el tiempo. Estos datos están de hecho disponibles en el GitHub del Ministerio de Ciencia. Y lo que uno observa es que la movilidad en las tarjetas VIP ha bajado, las validaciones han bajado mucho más. Por supuesto aumentó la evasión, pero no conversan la pequeña o insuficiente disminución de movimientos medidos en celulares con las VIP. Y lo que se infiere es que la gente ya no se está moviendo las grandes distancias, particular a través del eje Providencia-Alameda, sino que está haciendo movimientos más cortos que no requieren validación. Y eso tiene que ver de nuevo con los movimientos particularmente hacia los subcentros y las ferias libres. Y respecto a lo último que quiero decir de movilidad es que esto se veía venir. Nosotros hicimos una encuesta muy temprana que identificaba claramente la imposibilidad bajo cuarentena voluntaria de los sectores más populares de hacer teletrabajo. Era simplemente imposible. Movilidad es una forma de estudiar los contagios. La otra forma de detectar contagios es testear masivamente. Y lo que ustedes están viendo es una presentación que nosotros hicimos junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que hizo el ICI, ante el Comité Asesor del MinSal. Nosotros estamos proponiendo desde principios de abril hacer pool testing o testeo grupal de PCR para aumentar la capacidad de testeo. Hemos sido insistentes, el 14 de mayo nos invitaron a presentar ante el Comité Asesor. La idea es la siguiente, tenemos que testear mucho más para detectar focos tempranamente. Ahora, ustedes deben saber súper claramente que hay dos tipos de test, PCR y anticuerpo. Lo que este gráfico muestra es que PCR es útil para la detección durante la etapa infecciosa y antes. Por lo tanto, si queremos detectar focos, tenemos que usar PCR. El test de anticuerpos que está por acá detecta los anticuerpos después de la etapa infecciosa y por lo tanto es más bien útil para la confirmación de que habría ocurrido la enfermedad. PCR tiene además una sensibilidad mayor. Entonces el objetivo es hacer un screening masivo vía PCR para detección temprana de foco. ¿Y cuáles son las barreras? La toma de muestra, pero sobre todo hay una capacidad de testeo limitada por la componente laboratorio.
pasamos de poder hacer 3.000 test PCR en marzo, vía Instituto de Salud Pública, a hacer 20.000. Esa fue una tremenda gestión del Ministerio de Ciencia que incorporó a laboratorios universitarios y laboratorios de innovación. Pero ustedes habrán visto en televisión que ya estamos llegando cerca de los 20.000 test. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos testear más? Además, hay una demora, cuando estamos haciendo 20.000 test con laboratorios chicos, medianos y grandes, hay una demora grande en la entrega de resultados. La solución que nosotros proponemos es el testeo grupal que minimiza el uso de recursos escasos y aminora el tiempo de entrega de resultados y funciona de manera muy sencilla. El testeo individual, que es lo que se hace hasta ahora, se toma una muestra, esa muestra se pone en un tubito y ese tubito se procesa en un PCR. Eso es lo que hacemos hasta ahora y por lo tanto necesitamos N test para testear a N muestras o personas. El paradigma del pool testing o el testeo grupal es que hay múltiples muestras que se combinan en una sola. Tomo 10 personas, por ejemplo, 5 personas, tomo las muestras y todas esas muestras van a dar a un solo tubito y se procesa solo ese tubito. Se analiza un solo test para N personas. Y la política de testeo es en 2 etapas para grupos. En la etapa 1 se testea la muestra combinada. Y si el resultado es negativo, entonces se concluye que no hay personas contagiadas en el pool porque no había carga viral. En la etapa 2, si es que hay un pool o grupo que es positivo, entonces se testea individualmente a cada persona del pool. Eso no requiere tomar una nueva muestra, se puede usar la muestra original. ¿Cuál es el secreto de esto? Es que cuando la prevalencia es baja, se avanza poco a la segunda etapa, sino que se descartan muy rápidamente muchos, y como se pasa poco a la etapa 2, entonces se usa menos kits. Y como además se pasa poco a la etapa 2, los resultados son más rápidos, porque puedo con un solo PCR informarle inmediatamente a 5 personas o 10 personas que están negativas. Lo que nosotros hicimos fue simular para saber cuántos test se necesitan en promedio para testear a 1.000 personas. Entonces lo que se tiene es que el tamaño óptimo del grupo o del pool es función de la prevalencia. Entonces, por ejemplo, para una prevalencia grande del 10%, se necesitan 610 test. ¿Por qué 610? Porque algunos van a dar negativos, pero en otros casos se avanza a la etapa 2 y hay que usar test individual. Y las prevalencias en grupos asintomáticos que se han observado en el mundo, por supuesto, dependen del lugar y del momento, pero son prevalencias bajas, son prevalencias del orden del 2%, incluso menos. Y si la prevalencia es del orden del 2% y uno usa un pool de 8, entonces se usan solo 274 test para 1.000 personas. Y como son menos test que procesar, entonces los tiempos de información son menores. Ahora yo quiero hacer notar que si nos equivocamos en el tamaño del pool, usamos un pool de 5 cuando habría que usar un pool de 2, bueno, usamos más test nomás. No es demasiado grave y vamos a ir aprendiendo la prevalencia en el tiempo. Y lo otro es que aunque usemos el tamaño del pool incorrecto, nunca se va a pasar una persona. Simplemente estamos usando más o menos test de lo que es óptimo, o sea, más test de lo que es óptimo. ¿Cuáles son los antecedentes? El 2020, Yelin et al. Validaron el testeo grupal para grupos de tamaño hasta 32 sin alterar el protocolo de la PCR y 64 alargando los tiempos de ciclo. Y esto está implementado ya en Nebraska, en Israel hace mucho tiempo, y en Wuhan, cuando tenieron un segundo brote, testearon 9 millones de personas en 2 semanas, usando testeos grupales grandes. ¿Cuál es la experiencia en Chile? El método fue clínicamente validado para grupos de tamaño 5 y 10 por los partners en esta presentación, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por la Universidad Magallanes y por la Universidad Austral, que me falta ahí, así que mea culpa. Yo no voy a ir a las explicaciones clínicas porque me superan, pero el resumen es que el protocolo apenas se modifica. Es decir, en otras palabras, el mezclar estas muestras no diluye y por lo tanto la PCR es capaz de captar efectivamente la carga viral y dar resultados negativos o positivos. Nosotros propusimos un piloto de testeo en los ELEAMS. ¿Qué son los ELEAMS? Son los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. La idea es la siguiente, que la Asociación Chilena de Seguridad, con autorización del MinSal y del Servicio Nacional del Adulto Mayor, toma las muestras en uno o más de estos establecimientos. Las muestras son testeadas con técnicas de pooling por la Universidad de Chile y los resultados se transmiten al servicio de salud correspondiente. Lo que sigue a un piloto exitoso es la transferencia de los protocolos desde la Chile, la Universidad de Magallanes y la Austral a todos los otros laboratorios, analizar otros tamaños de pool en que nosotros vamos a entrar con la estadística y asesorar en la logística, despacho y el matching de las muestras de laboratorio. Lo más relevante acá es la modelación de la recurrencia del testeo en las poblaciones. Es decir,
cuán seguido tenemos que volver a testear en los hogares de adultos mayores para asegurarnos de que los focos van a estar controlados. En ese sentido, nosotros creamos un simulador que nos pidieron prestado de Israel, porque en Israel están testeando una vez por semana, pero no saben cuál es el otro. Quiero hacer notar acá que lo de los hogares de adultos mayores es fundamental. En Europa el 50% de las muertes ocurrieron en hogares de ancianos. Fue 72% en Italia y en España ni siquiera las cuentan. ¿Cuál es la situación actual? Esta es una noticia de 24 horas. El 31 de mayo, el Comité Asesor del MinSal le recomendó al Ministerio que la iniciativa propuesta por el ICI y académicos de Medicina de la Universidad de Chile, la Austral y Magallanes, fuera llevada adelante. Eso ocurrió el 31 de mayo. Yo les puedo contar que MinSal está escuchando esto con muy buenos ojos, quieren avanzar en estas cosas y nosotros tenemos un piloto ahora muy acabado y yo espero tener muy buenas noticias dentro de muy poco al respecto. Por último, y esto va a ser muy brevemente, testeo, trazabilidad y aislamiento. Lo que ocurre es que con tantos test, una persona va a hacerse su PCR a un centro de salud. La PCR se hace, algunas veces se demora mucho tiempo en que esa PCR sea procesada, va a dar al servicio de salud. Algunos servicios de salud se demoran mucho tiempo en avisarle a esa persona que tiene un PCR positivo. Pueden haber pasado 14 días en que la persona ya casi dejó de ser infecciosa. O si pasaron 6 días ya dejó de ser infecciosa, pero mientras tanto se movió, infectó a familia y un montón de gente. Lo que nosotros proponemos acá es que apenas ocurra el testeo, que inmediatamente. Queríamos aprovechar esas 3 horas que la persona está esperando su PCR para levantar desde la salud primaria la información relevante y asignarle a esa persona a un trazador. Lo que hicimos con la Facultad de Medicina de la Chile, con alcaldes del sector norte de Santiago, más la salud primaria, es identificar un flujo de información, que es el flujo que aparece arriba a la derecha. Esta fue nuestra propuesta, que nos permite interactuar o intervenir inmediatamente cuando ocurre la toma de muestra del PCR y apoyar con lo que llamamos una solución semi-tech para poder levantar la información y entregarla a quien corresponda e integrar sistemas, incluido, por ejemplo, el tema de la notificación de la licencia. Entonces la idea es que para aquellos que sean tecnológicamente capos tengan una aplicación que les permita comunicarse vía WhatsApp con su trazador, que le envíen información, que le digan: tu licencia está en línea, está avanzando en esta dirección, quédate en casa, cuéntanos quiénes son tus contactos estrechos, quiénes están en tu familia para poder conversar con ellos y de esta manera avanzar desde la salud primaria en testear y trazar y poder alquilar. Esta propuesta que hicimos con la Facultad de Medicina junto con el ICI, Juan Velázquez y Richard Weber son integrantes del ICI, y las municipalidades, está avanzando en el gobierno a buen ritmo también. Me cambio del control de contagios para hablar de aquellas personas que ya contagiadas requieren algún tipo de intervención del sistema de salud. Y como ustedes sabrán, acá estamos enfrentando un problema relativamente severo de uso. Entonces, quisimos intervenir de dos maneras. Esta es una iniciativa de ICI que lleva adelante el director alterno del instituto, Vladimir Marianov, de la Universidad Católica, junto con la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Y la iniciativa es muy sencilla, se llama Vital, y ocurre lo siguiente: la unidad de gestión de camas críticas del Ministerio de Salud hace un update del número de camas una vez al día. En la práctica lo que ocurre es que cuando hay un centro que está a capacidad, hay algún doctor que tiene que llamar a otro centro para decir: oye, te quedan camas, te lo mando. Y algunas veces llega para allá el paciente y la cama se ocupó. Lo que hace Vital es que pone la información de disponibilidad de camas UCIs, UTIs y básicas en tiempo real. Entonces, ante una derivación, la persona a cargo simplemente toma su teléfono, ve dónde está ubicada una cama y la puede agendar. Y por lo tanto la derivación ocurre en tiempo real de mejor manera. Esto está siendo utilizado ya en el Servicio de Salud de Araucanía, con una Sochimo que está muy feliz, y Sochimi muy feliz, y estamos en proceso de tratar de implementarlo en la región metropolitana.
Y lo otro en lo que trabajó el equipo de Vladimir Marianov es en un generador de ozono que permite desinfectar espacios. La idea es crear un generador de ozono que sea de bajo costo, pero que además tenga la potencia necesaria para desactivar el COVID-19 y que se pueda poner en una habitación. El aparatito cuya foto está abajo a la izquierda, es capaz de desinfectar una sala relativamente grande en 20 minutos. Y después de desinfectar esa sala puede pasar a otra sala. Es de bajo costo, es del orden del $1.000.000 construir uno de estos, pero se puede usar en un hospital muchas veces. Lo hemos pensado también en ambulancias o transporte público. Está en fase de prueba y en validación en el Hospital Félix Bulnes en este momento. Ahora, ese es el lado de la infraestructura, ¿cierto? Nos permite tratar de usar mejor la infraestructura, pero en esos salones y en esas camas al otro lado hay personal de salud. Y entonces, claro, hay un desafío de grandes proporciones y todos escuchamos hablar de cuántas camas quedan, de cuántos ventiladores quedan, pero el problema que nos fue advertido desde muy temprano por nuestros partners internacionales es la alta tasa de contagio en el personal médico, que hace que no se puedan operar esas camas o que sean operadas por personas de mucha menor experiencia, las camas críticas. Los extremos han sido dermatólogos operando camas críticas o residentes operando camas críticas. Acá hay una cita del subsecretario de Redes Asistenciales donde ya el 23 de mayo hablaba de este problema. Entonces la intervención que nosotros propusimos fue la siguiente. Primero, diseñar turnos de trabajo que minimicen la probabilidad de contagio. Luego, un proceso de optimización dinámica donde podemos reubicar los turnos para el staff a medida que se van contagiando. Un sistema que considera situaciones particulares del personal, porque la gente tiene circunstancias. A veces no pueden hacer ciertos turnos, cuidan niños, cuidan adultos mayores, y si no consideramos esas situaciones particulares, entonces no vamos a poder implementar. Para poder facilitar la ayuda, una plataforma de visualización para que sea fácil y esto sea adoptado. Trazabilidad al interior del hospital para identificar rápidamente personal con riesgo de contagio por exposición con otros y poder controlar o saber qué turnos se hicieron. Y para esos dos puntos, para la plataforma y la trazabilidad, logramos integrar empresas tecnológicas que tienen experiencia en esas cosas y soluciones que pudieron preparar muy rápidamente. Propusimos además testear estratégicamente al personal vía pool testing para poder decir, bueno, están a salvo, pueden volver a trabajar. Y TeleUCI, que se trata de poner toda la información mediante hardware y software de los ventiladores, ponerla en línea. Y la idea acá es que un intensivista, por ejemplo, que tiene mucha experiencia, pero que está en descanso o que está enfermo con pocos síntomas, pueda apoyar remotamente a personal que esté en terreno y que tiene menos experiencia. La idea central es la siguiente. Si el contagio ocurre en el momento T, entre el tercer y sexto día, comienza el periodo infeccioso. Si es que aparecen síntomas, van a aparecer en el día 6. Pueden ser síntomas leves, pueden no aparecer. Por lo tanto, hay un periodo infeccioso que hay que evitar. El esquema de turno que se busca es relativamente sencillo. Se busca reducir la exposición al contagio y para eso lo que se quiere hacer es aprovechar el periodo de incubación de la enfermedad. Por lo tanto, la regla general es que los turnos combinen periodos concentrados de trabajo durante 3 o 4 días y periodos largos de descanso de 10 días para que o aparezcan los síntomas o la persona que se enfermó, que está asintomática, ya no sea infecciosa. Y que esos esquemas sean coordinados para reducir la cantidad de gente que está expuesta. Ahora, el concentrar el trabajo en 3 o 4 días es para no perder capacidad del personal. Entonces aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, una enfermera o un atenso o un kinesiólogo que trabaja con enfermos COVID o psicólogos que muchas veces tienen que entrar a trabajar con pacientes COVID. Eso a mí me toca cercano porque mi mujer forma parte de la unidad de cuidados paliativos del Sótero y es psicóloga paliativista. Algunos trabajan media jornada y un turno que era relativamente típico es que se trabaja 24 horas, se descansa y después se vuelve 24 horas. El problema de esto es que se vuelve justo en el momento más infeccioso, se infecta a los colegas, se cae el turno completo. Una propuesta que funciona es trabajar 24 horas el día 1, 24 horas el día 3, luego irse para la casa y después volver a trabajar estos otros 2 días. Es decir, aprovechar el periodo de incubación y periodos largos de descanso. Para poder saber bien qué es lo que hay que hacer, creamos un modelo de simulación. Ese modelo de simulación modela las interacciones y usa probabilidades de contagio en un horizonte de 24 semanas en que
se simulan las interacciones con pacientes, con miembros del equipo médico, en que la probabilidad de contagio en función, por supuesto, del esquema de turnos y de qué EPP se está usando, y probabilidad de contagio fuera del hospital en las casas. Para poder definir turnos factibles, esto lo hicimos en Ñuble, acá integrantes de los equipos les hicimos una encuesta detallada para saber qué es lo que pueden hacer. Cada una de las personas de los equipos, qué es lo que pueden, de qué manera pueden trabajar, qué turnos están dispuestos a hacer. Y luego desarrollamos un modelo de programación entera de optimización para encontrar las asignaciones de turnos que minimizaran el riesgo de contagio dentro del hospital, dadas las probabilidades de contagio que les conté antes. Y aparecen como restricciones de este problema de programación entera las restricciones de los contratos, las restricciones laborales y las disponibilidades que nos entregaron bien. Entonces, un turno típico luce así, donde hay 4 turnos de 2x12 que son muy buenos. Estamos obligados a poner turnos de 1x6 para poder cumplir con la capacidad que se necesita. Esos turnos es más probable que se contagien, pero no se encuentran con nadie más. Entonces, entregamos un turno de ese estilo. Hicimos también trabajo con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lo que es lindo del trabajo con el Hospital Clínico es que ellos tienen una unidad de pacientes críticos de campaña que fue construida desde cero. Y toda la gente que contrataron la contrataron para esta unidad de pacientes críticos de campaña, y lo que hicieron fue contratar inmediatamente, sujeto a los turnos que nosotros les propusimos. Y tenemos trabajo con la unidad de medicina interna del Hospital Sotero del Río, que está en curso. Esa es una unidad gigantesca, más grande que casi cualquier hospital en Chile. Contarles que el hospital clínico tiene su hospital de campaña andando, como dice la noticia, y efectivamente los turnos fueron diseñados gracias a la alianza que establecimos con ellos. Por lo tanto, esto está entrando en operación, creo que la próxima semana. La planificación de turnos tiene un dashboard que luce de esa manera, que facilita la operación por parte de quienes tengan que operar estos turnos. Y la trazabilidad la hacemos mediante una app que nos facilitó una compañía que se llama Unholster, que pide un poquito de información de los médicos y permite generar un dashboard de este estilo que nos permite ver casos confirmados, sospechas, expuestos, cómo fueron haciéndose los turnos y por lo tanto encontrar exposición. Y por último, conseguimos la participación del consorcio de Adneo, que desarrolló hardware y software para poner esta información relevante en un ventilador en línea, que puede ser monitoreada remotamente por el profesional experimentado y prestar apoyo. Y nos prestaron esta tecnología para el hospital de Ñuble. Y el trabajo online puede ser incorporado al esquema de turnos, y este hardware se encuentra operativo en el hospital de Ñuble, y yo les quiero compartir este video porque muestra, esto es una pantalla en la casa del gerente de la corporación, Alan Yarry, que aparece ahí. Entonces esta información ya está en línea y está siendo operada desde hoy día, por intensivistas en el hospital de Ñuble. Hospitalización domiciliaria. Esto va a ser más breve. A medida que hay más gente hospitalizada, la organización de estos turnos se hace más complicado. Entonces, lo que creó Eduardo Álvarez de la Universidad de Talca es una herramienta que optimiza los equipos y los ruteos de las visitas a domicilio en función del tiempo que se va a requerir dada la situación del paciente. Esto ha sido de gran ayuda, está implementado en el Hospital San Juan de Dios y considera el riesgo de contagio también. Y ahora está siendo instalado en el Hospital Sotero del Río también. Ahora, como se espera mucha gente, y esto es cierto todos los años, la verdad, en invierno, una forma de ayudar es que no haya que visitar esos domicilios. Y para eso creamos un monitor remoto. Y este monitor remoto lo que hace es que es un dispositivo que permite capturar las señales vitales del paciente, en que el mismo paciente tiene que instalar unos pocos aparatitos, aprieta un botón y la información se envía. El aparatito también toma información del medio ambiente del paciente, por ejemplo, temperatura, humedad ambiental y nivel de CO2. Se crearon formas de procesar mediante algoritmos estas señales para limpiarlas y asegurarnos de que lleguen de buena manera, y esto va a dar un dashboard que está en el hospital al que pertenece esta persona hospitalizada en el domicilio, que permite que lo vean y generar alertas y poder tener una buena historia de los pacientes.
Los sensores son muy sencillos, la persona tiene que conectar, mide saturación, mide frecuencia respiratoria y cardíaca, un termómetro, y una vez que está apretado, una vez que está todo instalado, perdón, el paciente tiene que apretar un botoncito, en esto no me voy a detener, y la información viaja. Esto no necesita Wi-Fi, está equipado con un sistema propio. Yo voy a admitir que la cajita no es del todo linda aún, pero está operativa. Y bueno, más adelante pasaremos por un proceso de diseño industrial para que sea un poco más estilosa. Y lo que pueden ver acá es el desarrollo del dashboard que Easy está haciendo junto con el Hospital Sotero del Río. Estas son, por supuesto no estamos midiendo a Bob Dylan ahí, esto es parte del equipo que decidió llamarse Bob Dylan, pero estas son cajitas que están instaladas en las casas del equipo que desarrolla esto y estas son mediciones reales. Entonces ustedes pueden ver que en el hospital pueden ver la información de las personas, pueden ver a las personas que están en riesgo, a las personas que están inestables, estables, y se pueden generar alarmas. Y todo esto es customizable por parte del hospital. Últimas dos cosas. ¿Cómo salimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que se acabe la cuarentena? ¿O cuánto rato nos vamos a demorar estando en cuarentena con la movilidad que tenemos actualmente? Lo que hizo acá el ICI fue construir un modelo que se llama modelo de agentes para la región metropolitana. Esto es, en una región metropolitana falsa se instalan todos los hogares y todas las personas que viven en ese hogar y cada uno de esos es un agente. Esos agentes pueden estar sanos, pueden estar contagiados en incubación, infecciosos sin síntomas, sintomático infeccioso, recuperado inmune, esta información que se siembra en este modelo. Y luego se dejan que estos agentes se movilicen basado en información real de sus movimientos. Entonces, por ejemplo, acá arriba hay una representación del movimiento en transporte público desde Santiago Centro hacia afuera. ¿De dónde viene la información de los movimientos? Del sistema de admisión escolar, que el instituto fue el que lo hizo, de las tarjetas VIP de la EOD y muy importantemente de los datos de movilidad Entel. Entonces, los riesgos de contagio dependen, por supuesto, de la movilidad, que es donde entran los datos de movilidad Entel, depende del tipo de hogar, porque depende del socioeconómico y hacinamiento, de trabajo o colegio, en otras palabras, de si se viaja en transporte público o no, y de cuán largos son los desplazamientos, y del contacto comunitario. Y por lo tanto esto se va simulando cada día en que se va actualizando el estado de infección y se puede llevar geográficamente un avance de los contagios. Entonces, en particular, podemos saber con el nivel de movilidad actual cuánto tiempo debiésemos pasar en cuarentena para poder controlar los contagios, o si es que logramos bajarlos, ¿cuándo podríamos o no reabrir los colegios? Es una pregunta súper relevante. Están reabriendo los colegios en París, en ciudades europeas, pero ahí la gente va, los niños van a los colegios del barrio, caminan 2 cuadras. En Santiago los niños tienen que recorrer 3 comunas en transporte público. Y eso va a estar capturado en este modelo de microsimulación. Deberíamos tener un reporte de cómo viene la mano y qué es lo que podríamos hacer la próxima semana, ahora que los datos de movilidad Entel entraron. Y por último, hemos estado estudiando cuál ha sido la respuesta a la demanda por electricidad. Yo creo que ICI tiene el único reporte donde esto se estudia cuantitativamente. Estamos viendo qué es lo que ocurre, cómo varía el consumo por rubro, cómo afecta esto a la generación. Y esto es súper importante porque permite detectar vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad significa que hay hogares a los que va a ser necesario decirles, usted no pague la cuenta por 3 meses, pero van a ser hogares que tampoco van a poder pagar la cuenta en los meses que sí, y tal vez haya que condonarla. Y eso tiene consecuencias importantes en una industria que está fuertemente regulada. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Energía en 2 proyectos que ya comenzaron para identificar vulnerabilidad y definir cuáles serían las respuestas regulatorias ante esto. 38 minutos, que es como media hora en minutos de 75 segundos aproximadamente. Eso es lo que les tenía que contar. Muchas gracias, Leonardo. Te agradezco la presentación, sobre todo por la diversidad de actividades que ustedes están realizando y la importancia que tienen ellos para de algún modo colaborar a que esto se termine en algún momento y este maldito RNA se nos vaya, ¿no? Así que yo ahora dejo
dejo abierto para que se hagan preguntas y los que tengan preguntas para empezar la discusión. Hola Leonardo, muchas gracias por tu conferencia, estaba muy interesante. Tengo dos preguntas cortas. Una tiene que ver con la protección de los datos de las personas, eh, porque supongamos que de alguna manera ustedes monitorean datos sensibles. ¿Cómo se aseguran de que esos datos no vayan a permear? O sea, por ejemplo, ustedes, en el caso que tú contabas, les pasan los datos a ustedes y ustedes no los ponen de manera anónima de algún motivo, o esos datos que era capaz de ver el médico con el root del paciente y su frecuencia cardíaca, cuánto saturaba, qué sé yo, ese tipo de cosas se protegen de alguna manera. La otra era si este sistema de monitoreo con aplicación que tenían para saber si los pacientes sería camas disponibles en otras partes, integra también al sistema privado de salud o solo la red pública. Eso. Muchas gracias, Karen, por las preguntas. Profundamente preocupados de los datos sensibles. Entonces, la respuesta tiene dos partes. Uno es que a nosotros nos llegan los datos en lo que Human Rights Watch llama el AAA, que forma parte de las condiciones que Human Rights Watch pone para decir que usar datos de telecom es sensible. El AAA es anónimo, agrupado y abierto. El equipo CAMAL de Entel, que es el equipo con el que nosotros trabajamos, nos entrega los datos en modo AA, anónimos y agrupados. Es decir, nosotros no tenemos cómo, nosotros en el ICI, no tenemos cómo identificar a una persona. De hecho, ni siquiera medimos trayectorias, medimos entradas y salidas. Y es abierto porque nos propusimos desde el principio que todos los datos están disponibles para todo el mundo de forma anónima y agrupada. Entonces, no solo cumplimos con la legislación, sino que cumplimos con el estándar de una organización como Human Rights Watch. Respecto de los datos de los pacientes, por cierto, todo esto pasó por los comités de ética de cada uno de los hospitales. En el caso Pool Testing hubo consulta a expertos de bioética de varias universidades, y la información le hicimos una auditoría, va encriptada de punta a punta. Así es que todo lo que es datos sensibles de pacientes tuvieron que pasar por comisión de ética y por una demostración de la invulnerabilidad. Yo no soy particularmente experto en esto, pero aquí quiero que me crean que somos suficientemente nerds para hacer eso bien. Así que yo creo que estamos súper cubiertos por eso. Y la segunda pregunta, porque estaban los datos anónimos. Era respecto de si la aplicación donde tú puedes ver si hay camas disponibles en otros lugares integra el sistema privado o solamente la red pública. En el servicio de salud, Sochimu logró incorporar a los privados. Es para la Araucanía un solo hospital, si se quiere, que es como la idea que ha tenido la autoridad, ¿cierto? Pero la idea ahí es poder hacer derivaciones rápidas. Yo sí quería hacerte una pregunta que es respecto a toda la discusión que se ha dado sobre cómo enfrentar la movilidad que no va a poder ser cero, y las políticas de transporte público, ya que finalmente la vulnerabilidad de los que más se contagian los que más se contagian son los más vulnerables. Y si es que lo que están analizando ustedes, ¿hay algún tipo de proyección de cómo podrá habilitarse una movilidad segura en el mediano plazo, considerando que si bien hoy día son radios de movimiento quizás más pequeños que los habituales, probablemente en unos meses más esto van a aumentar y puede generarse un nuevo pic de contagio. ¿Hay algún tipo de idea en ese sentido? Gracias, Juan Carlos. Primero, ¿cómo frenar la movilidad? Esto es multifactorial. Las razones por las cuales no hay adhesión a la cuarentena en el sector oriente es diferente de La Pintana.
Uno de los factores es precariedad. La gente necesita generar ingresos. La forma de frenar esa movilidad tiene dos partes. Uno es que la autoridad le diga a usted va a estar a salvo y no va a tener problemas de alimentación mientras dure esta cuarentena. Y segundo, comunicarles que esto no es ahorro, porque la gente teme por su futuro, sino que es para que se quede en casa. Hay que prestar servicios más cerca de donde están las mayores movilidades. Una forma que me gusta expresarlo es que en el sector oriente uno puede caminar 3, 4 cuadras y encuentra una farmacia o consultorio o ir al doctor, mientras que en Maipú o en Puente Alto los desplazamientos son enormes para alcanzar una farmacia o una consulta médica. Por supuesto que hay que comunicar mejor la gravedad de esta crisis y muy rápidamente conseguir un contrato social entre autoridades locales, autoridades centrales, muy importantemente los privados. Hay 2 millones y tantas de personas que están trabajando con permisos para movilizarse. Por eso mismo, mientras no se tomen las acciones necesarias para ayudar a que la gente adhiera a la cuarentena, yo no soy partidario de tratar de controlar los movimientos vía restricción del transporte público, porque eso significa hacinar a gente que no puede sino movilizarse. El transporte público del futuro es una pregunta acuciosa. Lo que existe en muchas partes son ideas de bajar, por ejemplo, la tasa de ocupación a 30-40% en los buses, o hacer muchas bicicletas, pero no existe, y esta sí es mi área de expertise, no existe un estudio que diga, mire, el transporte público del futuro debiese ser de tal manera. Lo que yo les puedo contar es que con Hugo Silva y Felipe Sepúlveda estamos trabajando en exactamente eso. Estamos tratando de decir, el sistema de transporte público en el futuro va a lucir de esta manera. Por ejemplo, si queremos buses que estén más desocupados, a la mitad de la tasa de ocupación para protegernos, vamos a tener que aumentar mucho la frecuencia de buses que va a haber que comprar. Entonces, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cuál va a ser el nivel de subsidio que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que va a pasar con las emisiones? O tal vez queremos que ande más gente en auto dentro de lo posible porque es más seguro. O de qué manera repartimos la capacidad vial para permitir que anden más bicicletas. Nada de eso está estudiado en términos de cuál es el óptimo y nos encontramos haciendo precisamente eso. Nosotros esperamos tener el primer estudio de esto para público general en un par de semanas y nos vamos a demorar como 1 mes y medio en tener esto en modo paper para enviarlo a un journal. Gracias, Leonardo. Sí, yo como soy optimista, oye, Leonardo, tú que trabajas en transporte, pensando en el futuro, porque lo que hemos visto es que una de las cosas buenas que ha pasado en Santiago es que la decontaminación ha sido enorme. Entonces, hemos aprendido algo acerca del transporte, digamos, porque yo creo que fundamentalmente es transporte lo que provoca la contaminación, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces, si es así, o sea, ¿cómo podemos seguir implementando medidas para que la gente en Santiago no empiece a mutar debido al smog y se transformen en focas o algo así? ¿Ah? Sí, es evidente. Las fuentes móviles son una de las grandes fuentes de contaminación. No la única, sin duda, porque hay muchas industriales, pero es una de las grandes fuentes de contaminación. Y en ese sentido es relativamente claro que un motor que transporta a una persona contamina muchísimo más por persona que un motor que transporta a 120, como un bus. Y por lo tanto, si uno quiere tener menos congestión y tener menos contaminación y tener menos ruido, es mucho más eficiente usar un solo motor para 120 personas o 100 personas que un motor para una persona. Y por lo tanto, las medidas tienen que ir orientadas a privilegiar el transporte público. ¿Qué medidas son las más eficientes? Con mi partner Hugo Silva, que es el que estamos haciendo este análisis que nos preguntaba Juan Carlos Futuro, estudiamos esto súper detalladamente para ciudades, para metrópolis en vías de desarrollo y desarrolladas, y la conclusión es casi siempre la misma. Usted puede ayudar con subsidios que bajen el costo del transporte público,
puede ayudar cobrándole a los autos por las externalidades que causan de congestión y contaminación, pero los efectos precios pueden no ser suficientes. La manera más sencilla es hacer que los buses anden rápido y los autos no necesariamente. Y para eso basta con pintar. Hay que pintar en la calle una pista que sea solo de los buses y luego controlar que esa pista no esté llena de autos. Y la propuesta es mucho más sencilla de lo que ustedes se imaginan. Lo que hay que hacer es poner la cámara en la parte de adelante del bus. De manera de que si un auto se va adelante demasiado tiempo, entonces la cámara acusa a ese auto de manera específica. Este auto lleva 2 cuadras adelante molestando a este bus y se cursa el parte a través de un sistema automático que está entrando ahora en operación que se llama CATI, Control Automático de Tracciones o algo por ahí. Tiene el nombre de mi hermana. Bueno, y yo tenía otra pregunta en cuanto al monitoreo en casa, Leonardo. Estos aparatitos que ustedes diseñaron, ¿tienen un costo? ¿Cómo los reparten? O sea, o quién puede obtenerlos, digamos. ¿Cómo lo están haciendo para implementar este monitoreo en casa? Estamos ahora en el piloto, en que tenemos 6 a 8 aparatitos construidos mientras determinamos cuál es el dashboard que el Sotero quiere. Una vez que lo tengamos definido, vamos a armar una línea de producción con estudiantes, que es lo que necesitamos para armarlo y poder comenzar a producir estas cosas con fondos del instituto. Lo que importa ahora es la rapidez, al mismo tiempo que tratamos de conseguir fondos para crearlos muy rápidamente. Estos aparatos son relativamente baratos. Existen, de hecho hay soluciones comerciales que son muy caras y cuyo principal negocio está en que quienes ven todos los vitales son médicos de la propia compañía. Y al sistema de salud pública eso le carga, porque ellos son los responsables de estos pacientes. Ahora, estamos avanzando lo más rápido que podemos con esto. Mi imagen, y esto me lo hizo notar una profesora de la Escuela de Salud Pública de Chile, es que todos los años nosotros tenemos problemas en invierno con camas que están saturadas y con problemas de personas con enfermedades respiratorias. Y este monitor está orientado a enfermedades respiratorias, por lo tanto, debiese ser útil en todas las campañas de invierno en particular y en cualquier momento en general. Entonces estamos muy apurados, pero también tenemos una visión hacia adelante en que el ruteo de hospitalización domiciliaria más el monitor nos va a permitir avanzar en muchos años y muchas campañas de invierno. Y eso sería muy bueno para evitar la aglomeración que ocurre en los hospitales precisamente en invierno, ¿no? O sea, realmente sería una gran cosa poder hacerlo llegar a cada hogar, digamos. O sea, que la mamá que tiene un niño enfermo pueda decir inmediatamente al hospital cuán grave está el niño o si es necesario llevarlo o no, ¿no? Exactamente, porque la mamá va a poder tomarle estos vitales al niño, enviarlos. Si es que hay algo que luce mal, eso va a generar una alerta inmediata que va a gatillar una llamada por teléfono y eventualmente una visita. También es muy posible que cada vez que se le toma los vitales a un paciente, haya una especie de call center en el hospital diciendo recibimos sus datos, está todo bien, no se preocupe. Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho esta muy interesante conferencia y muy entretenida por lo demás. Realmente hay muchas manos aplaudiéndote. Yo creo que es un tremendo centro, un tremendo instituto el que tiene y te felicito. Es una gran cosa tener en este país gente como tú. Muchas gracias. Yo les agradezco la invitación y voy a transmitir las felicitaciones y los aplausos virtuales que vi ahí a todos los equipos que trabajan. A mí de verdad me emociona la forma en que los investigadores se han metido, la forma en que los estudiantes han querido meterse en esto porque sienten que contribuye. Muchas gracias por los comentarios y por la invitación.